Paz y bien, santa alegría. Nos ponemos en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sumo alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy hermano Albert de la Cruz de Luz, oblato de los ermitaños franciscanos de la Inmaculada. Hoy es la tercera parte de nuestro estudio sobre el Salmo 50. De vuelta aquí, vamos a retomar el estudio sobre el Salmo 50 y vamos a hacer más aclaraciones y más distinciones y más explicaciones sobre este salmo. Yo les había anticipado que este salmo es una respuesta del rey David al profeta Natán cuando por medio del profeta Dios reprime y le reclama a David su pecado. Pero hay una visión teológica también que habla de que esto es una respuesta al Salmo 49. Así que tendríamos que hacer un pequeño recuento del Salmo 49. No voy a leer el Salmo completo, obviamente, porque no es sobre el Salmo 49 que vamos a hablar, o que estamos hablando, estamos discutiendo, estamos tratando de hacer este estudio, sino algunos elementos de este Salmo que dan la impresión teologal, muy certera de hecho, de que el Salmo 50 responde a este Salmo. Porque este Salmo es un reclamo que hace Dios al pueblo hebreo. Y entre las cosas que dice el Salmo, podemos ver, por ejemplo, en el versículo 21, tales cosas has hecho, refiriéndose a los pecados, y yo he callado. Pensaste injustamente que yo había de ser en un todo como tú, mas yo te pediré cuenta de ellas, de tus faltas, y te la echaré en cara. Así que aquí Dios está hablando del pecado del pueblo de Israel. ¿De cuáles pecados? Bueno, primero le reprocha el Señor al pueblo de que ofrece alabanzas y sacrificios, pero alabanzas y sacrificios que son puramente del exterior, no parten de un corazón arrepentido. Dice el versículo 14, ofrece a Dios sacrificios de alabanza y cumple tus promesas al Altísimo. Eso es lo que Dios pide, que parta del corazón, que sea realmente alabanzas. Pero el pueblo de Israel no estaba haciendo eso, sino que le ofrecía, y en esos ofrecimientos de alabanzas, según vemos en otros versículos, el pecador le dijo a Dios, ¿cómo tú te metes a hablar de mis mandamientos y tomas en tu boca la alianza, puesto que tú aborreces la enseñanza y enseñaste al trenzado mis palabras? Si veías un ladrón, corrías con él, y te asociabas con los adúlteros. Tu boca fue muy maldiciente y huidora de engaños tu lengua. De asiento te ponías a hablar contra tu hermano y armabas lazos al hijo de tu misma madre. Esos son los pecados que si vamos
entramos a analizar punto por punto, nos damos cuenta que son los mismos pecados que habíamos hablado en el video anterior que cometió el rey David. Ungir el engaño. Vamos a verlo de nuevo. Asociarse con los adúlteros, que es lo mismo que cometer adulterio. Aborrecer la enseñanza, no tomarla en cuenta. Hablar de forma maldiciente. Por ejemplo, cuando Urías no quiso acostarse con Betsabé, David se irritó. Urdir engaños, que era lo que David quería hacer para hacer pasar su adulterio inadvertido, tratando de que Urías se acostara con su esposa y así pues poder decir que el hijo que ella esperaba era de Urías. Así que urgir el engaño, armar lazos al hijo de tu misma madre, o sea, un soldado de su propio ejército, un hebreo como él, un israelita como él, y buscó la forma de armar lazos contra él, al punto de que logró su muerte. Pero en esencia, estos son pecados que de alguna forma cometieron o hemos cometido todos de alguna manera o de otra. Así que es importante tener claro que desde el punto de vista teologal estos pecados de David también nos aplican a nosotros. Aplicó al pueblo de Israel en su totalidad, porque fueron infieles, inconsistentes con la palabra de Dios, con los milagros que habían visto. Pero también nosotros somos inconsistentes e infieles. No somos constantes en la fe. Es trabajoso para el hombre mantenerse en gracia. Así cometemos pecados como estos, en mayor o menor grado. Así que vemos que, como dice el comentario del Salmo, en este caso 51, en esta Biblia, la Biblia de nuestro pueblo, a ver si la pueden ver por aquí, el comentario de ese Salmo, que es el Salmo 50 en la Torre de Samuel, 51 en esta Biblia. Voy a leer ese comentario que nos va a ayudar mucho en este estudio que estamos haciendo. El acusado en el Salmo anterior, en el 49, en este caso en el 50, responde en este Salmo que se mueve entre la oscura región del pecado. Eso lo vemos en los versículos del 3 al 11, que son los que hemos discutido en los dos vídeos anteriores. Y la luminosa tierra de la gracia, que lo vemos en los versículos de 12 al 14 que vamos a ver en este video. Los versículos 20 y siguientes son una adición posterior. No fueron escritos en el mismo momento que se escribieron los del 1 al 14. La presencia del pecado es envolvente en la primera parte, en los versículos del 3 al 11. Hasta 12 veces se deja constancia de su presencia, recurriendo a distintos nombres. El acusado puede decir con toda verdad: tengo siempre presente mi pecado, lo vemos en el versículo 5. Aunque los pecados denunciados en el Salmo anterior se refieren a la relación con el prójimo, dice: también contra ti solo pequé, refiriéndose a Dios. Así que el pecado contra Urías es contra Dios. El pecado contra el prójimo, en caso de ver los pecados de forma más general, también son contra Dios. Así
que cuando yo peco contra mi hermano, contra mi prójimo, contra cualquier persona, sea que la conozca o no, sea que la conozca o no la conozca, estoy pecando contra Dios. Esta es la enseñanza que estamos tomando de estos escritos, de este salmo y de todo relacionado, todo el entorno relacionado a este salmo. Así que es importante que lo tengamos claro. Todo pecado, no importa si es venial, todo pecado cometido va primero contra Dios. Porque el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Todas las cosas incluyen las cosas materiales y a nosotros, los seres humanos. Así que cualquier cosa que se anteponga a Dios es un pecado. Y cuando yo cometo una falta contra el prójimo, el primer pecado que hay ahí es un pecado de soberbia. Siempre, siempre, siempre los pecados surgirán desde la soberbia. Por eso es que el pecado original de Adán y Eva surge de la soberbia del maligno. En el pecado en la eternidad, cuando es expulsado del cielo por Miguel y su ejército. Y la soberbia, el engaño que puso ese sabor a autoridad que puso la serpiente cuando hablaba con Eva, pues lo que hizo fue cautivarla a ella y a Adán también en la soberbia: seré como Dios. Entonces a partir de ahí surgen todos los demás. Así que cuando yo cometo un pecado contra el prójimo, estoy poniéndome a mí primero. Y si me antepongo yo, estoy pecando contra Dios. Porque dice el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Tengamos esto presente. Cada pecado que cometemos va contra Dios. No importa si es venial, no importa si es un pequeñísimo pecado. Por pequeño que sea, es un pecado contra Dios. Y los pecados yo no los podría medir entre pequeños y grandes. Un pecado es un pecado. Y me aparta de Dios. Seguimos aquí. El pecador ha quebrantado la alianza. El acusado se sabe radicalmente pecador, o mejor, culpable desde su nacimiento, dice en el versículo 7. Pecador me concibió mi madre. Perdón. Su pecado es mancha que pide ser lavada. Lo vemos en los versículos 4 y 9. O una deuda que debe ser condonada. Y ese fue el que vimos en el video anterior, el versículo 11. Si Dios justo actúa conforme a su justicia salvadora, Dios que es justo, pues obviamente actúa conforme a esa justicia. Si se inclina hacia el pecador mostrando piedad, que es lo que pide el versículo 3, el pecador adquirirá una blancura más intensa que la nieve, y con la purificación vendrá la alegría, que lo vimos ayer en el video anterior, en el versículo 10. Se anticipa en este versículo el tema de la segunda parte, la luminosidad de la gracia, que vamos a ver eso hoy. El Creador recrea mediante la acción del Espíritu o aliento, como sucedió en la creación del Génesis. 3 veces es pedido el Espíritu. Lo vamos a ver en el capítulo 2, en el versículo 12 al 14. Un espíritu firme y dispuesto que se convierte en dinamismo de la acción humana. El salmista aquí es el rey David, ofrece como don un espíritu quebrantado. Así que ahí está el sacrificio. En el Salmo 49 veíamos que Dios, como que el sacrificio del pueblo hebreo no lo tomaba en cuenta, porque era un sacrificio que salía de forma exterior, era un cumplimiento. Era lo que vemos más adelante como fariseísmo, ¿verdad? Voy a cumplir con la ley, aunque mi corazón esté lejos de la ley. Entonces ese sacrificio a Dios no le agrada. Pero el corazón contrito, un espíritu quebrantado, ese sí es el sacrificio agradable a Dios. Un espíritu firme y dispuesto, que se convierte en dinamismo de la acción humana.
el sacrificio grato a Dios, de creado y limpio. O sea, el sacrificio grato a Dios, es lo que les decía. El sacrificio grato a Dios, corazón contrito, un espíritu quebrantado. De creado y limpio, la lengua del pecador perdonado se desata en alabanzas. Y ahí lo vamos a ver en el versículo 17, si podemos verlo hoy, si no en el siguiente video. Del 17 al 19 vemos esa alabanza que hace el rey David cuando se siente perdonado. Los versículos añadidos tienen sentido. Una vez que el pueblo ha pagado el doble de lo que merecían sus pecados en el desierto, es rehabilitado por la justicia divina. Entonces ahí se justifica el añadido de esas alabanzas al Salmo. Bienvenidos sean ahora los sacrificios exteriores. Ahora sí los sacrificios exteriores, o sea, la parte visible del sacrificio, ahora sí aceptada por Dios. ¿Por qué? Porque tiene como primicia un corazón contrito. Cristo murió por nuestros pecados, dice 1 Corintios. Surge una nueva creación en virtud del Espíritu que habita en nosotros. Vemos en Romanos 8, 9, en versículo 2. 8 y 9, perdón. Romanos 8, versículo 9. En 2 Corintios 5, 17 y en otros tantos pasajes del Santo Evangelio, especialmente de las cartas de San Pablo, se habla de la muerte de Cristo por nuestros pecados. El amor y el perdón de Dios son la gran novedad, nos dice Romanos 5, 8. Es bueno orar con este salmo, con el Salmo 50. Cuando nos sentimos abrumados por nuestras culpas, sean contra Dios, de inicio, o sea, que pecamos directamente contra Él, o sea, que pecamos contra el hermano, que de suyo también es contra Dios, y buscamos la bondad de Dios que nos justifica. Así que vamos entonces ya desmenuzando, vamos viendo por dónde va este salmo. No solamente una petición de perdón para una persona en particular, en este caso el rey David, sino que cada persona que medita este salmo, y de hecho en la Iglesia Católica meditamos este salmo todos los viernes en la liturgia de las horas. Si usted no hace la liturgia de las horas, yo le invito a que lo haga. Por lo menos los laudes, las vísperas y completas. Las horas intermedias también, los maitines. Casi siempre vamos a ver, sea en maitines o sea en laudes, este salmo, los viernes, todos los viernes. Es muy bueno meditar este salmo, porque entramos en conocimiento de nuestra imperfección, de nuestros pecados y la necesidad que tenemos de confesarnos con mucha regularidad. Porque a veces es un poco triste ver que hay personas que se acercan a la comunión. Antes de la pandemia, obviamente, porque ahora fue un poco difícil, se hace, ¿verdad? Pero no son tantas las personas que están acercándose a la misa. Por consiguiente, no son muchos los que están comulgando. Pero se veía antes de la pandemia esas filas para llegar a la comunión, y uno no veía en la semana esas mismas filas para el confesionario. Sin embargo, se comulga semanalmente. Mi recomendación, ahora obviamente por la cuestión de la pandemia no es tan fácil, pero cuando pasemos de esto, que vamos a pasar, mi recomendación es al menos una vez al mes. Si pudiéramos confesarnos antes de eso, tanto mejor. El Papa se confiesa toda la semana. San Juan Pablo II lo hacía todos los viernes. No sé si Francisco lo hace todos los viernes, pero usualmente ese es el día porque meditamos el Salmo 50 los viernes. Y casi siempre pues tenemos, cuando meditamos de corazón, nos metemos de lleno a este salmo.
y asumimos que somos nosotros quienes hablamos con Dios, te tiene que remorder el pecado en tu interior. Es duro, es difícil confesar, lo sé, porque obviamente yo soy humano y también me tengo que confesar. Y a veces es duro tener que confesar, decir la falta que he tenido contra Dios. Y máxime cuando es un pecado recurrente, que vuelvo y me confieso de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. A veces es tedioso, causa mucha humillación, porque bueno, precisamente eso es parte de la confesión, que nos humillemos, que nos duela. Se los había dicho en el primer video. Tiene que haber dolor. Y cuando meditamos este salmo todos los viernes, usualmente nos da ese cosquilleo, ¿no? Ese deseo de ir a confesar y de tener nuestra alma limpia. Y por eso es que usualmente los papas se confiesan los viernes, todos los viernes. ¿Hace cuánto tú no te confiesas? Teniendo claro que estamos en una situación pandémica y que la confesión no está tan accesible. Bueno, antes no estaba tan accesible tampoco. Es necesario que los sacerdotes sean liberados de un poco de presión pastoral y parroquial para que tengan tiempo para la meditación de este sacramento tan importante. Porque si el pueblo de Dios entendiera realmente la necesidad que tenemos de que nuestra alma esté limpia al momento de ir a comulgar, los confesionarios no se vaciarían. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, siempre vamos a cometer pecados y necesitamos limpiarnos constantemente. Pero la gente va a comulgar. No disciernen el cuerpo de Cristo. Yo no podría entrar en ese juicio, pero hago la pregunta, ¿no disciernen el cuerpo de Cristo? ¿No saben lo que están consumiendo? ¿No saben ante quién se acercan? Y esto también a toque personal. A toque personal. Cuando tú disciernes el cuerpo de Cristo, no puedes sino arrodillarte frente a Él para recibirlo de rodillas, porque es el Rey de Reyes, ante cuyo nombre toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dice la palabra de Dios. Y hay personas que lo quieren recibir en la mano y el pie. Yo no quiero juzgar las intenciones de esa persona, porque tal vez esa persona sea más santa que yo. Y yo santo no soy, pero estoy tratando. Sin embargo, yo pregunto, ¿discierne esta persona el cuerpo de Cristo? ¿Sabe que es el Rey de Reyes, el que va a recibir? ¿Sabe que las manos impuras no deberían tocarlo? A pesar de estar en gracia, nuestras manos no han sido consagradas para tocar al Señor. Pero reitero, no voy a entrar en esos juicios, porque la Iglesia lo permite. Pero que la Iglesia lo permite no lo hace norma, tengamos eso presente. Así que cuando yo discierno el cuerpo de Cristo, yo quiero estar en gracia. Y yo no podría acercarme a la comunión sabiendo que tengo un pecado grave, porque me como mi propia condenación, dice San Pablo. Y si tengo temor de Dios, con contrición imperfecta, solamente con contrición imperfecta, saber que acercarme a la Eucaristía sin el traje de fiesta me supone la condenación eterna. Y si mi contrición es imperfecta, ese es mi temor, de ir al infierno. Pero mayor aún, si yo tengo contrición perfecta y mi temor a Dios es no querer ofenderlo, no desagraviar al amor de los amores, pues entonces yo iría a recibirlo de rodillas en la boca y con mi alma limpia. Y no podría recibirlo estando en pecado. Porque es el Señor el que estoy recibiendo, es Dios. Y a veces no nos damos cuenta, y a veces el católico tiene tanta costumbre de ir a comulgar, que primero piensan que es un derecho, y segundo, no disciernen realmente lo que están haciendo.
como si fuera cualquier cosa. Vamos allí porque es parte del proceso. Pues en un momento determinado, casi al final de la misa, pues todos comemos la comunión. Y esos católicos están comulgando como hacen algunos protestantes en la llamada cena, la cena del Señor, que a veces hacen una vez al mes en sus ritos, donde se está conmemorando un símbolo y no la presencia real. El cuerpo, la sangre, la vida, el alma, la divinidad de Dios está ahí en esa oblea, ahí en ese pan consagrado. No pasa así en las iglesias que tienen la Santa Cena. Ellos están consumiendo un pedazo de pan como cualquier otra cosa en memoria simbólica de la cena del Señor. Pero le podemos preguntar a cualquier pastor de una iglesia protestante que tienen la Santa Cena, si allí en aquel pedazo de pan que están consumiendo los feligreses, la asamblea, si allí está la presencia real de Cristo, te va a decir que no. No, Dios está en el cielo. Ese pedazo de pan no es Dios. Nosotros creemos por fe que sí, ese pedazo de pan es el cuerpo de Cristo, porque él mismo lo dijo, este es mi cuerpo, este es. No dice lo simboliza. Así que presente eso cuando vayamos a acercarnos a la comunión. Este salmo nos ayuda al discernimiento de nuestros pecados. Este salmo es un excelente examen de conciencia. Por eso la Iglesia Santa, mi maestra, nos lo ofrece todos los viernes en la liturgia de las horas, para que hagamos ese examen de conciencia. Y tan pronto se abran nuevamente los confesionarios, comenzar a comulgar. Hay muchos sacerdotes que están administrando este sacramento mediante citas. Pues comuníquese con su párroco, llame, necesito confesarme. Los que no se pueden confesar, pues cuando asisten a misa, sea presencial o sea remota, los domingos los sacerdotes, por mandato del obispo, están dando el perdón de los pecados, la absolución general, y se recibe en la misa antes de comenzar. Claro, tienes que tener la disposición de que tan pronto esta situación termine, tienes que ir a confesarte. Y los que hayamos podido, yo he tenido la gracia de lo que he podido hacer, en algún momento ir a confesarme, pues vamos y confesamos. Porque es importante tener nuestra alma limpia. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar y no entraremos al cielo si no tenemos el traje de fiesta. Tendremos que entonces pasar por el purgatorio. Si hemos confesado al Señor, si sabemos y estamos arrepentidos, pero no nos hemos ido a confesar, pues tendremos que pasar por el purgatorio. Ya no vamos a estar en la sala de espera, como estuvo Adán y estuvo el rey David. Una vez arrepentido de sus pecados, luego de su muerte, no pudieron entrar al cielo directamente, pero tampoco purgaron, porque ya habían sido perdonados fue perdonada su culpa, pero todavía el perdón no había llegado por medio de la redención que llega cuando Cristo muere y baja al seno de Abraham a recoger a los justos y vence a la muerte y se lo lleva de allí al cielo. Pues ya no tenemos eso. El seno de Abraham ya no está. Fue clausurado cuando Cristo subió a los justos al cielo. Así que ahora lo que tenemos es el purgatorio. Y si no tenemos eso, vamos al infierno. Y hay que decirlo claramente, esto no se predica sobre esto. El arrepentimiento a la hora de la muerte, si no hemos sido perdonados con la reconciliación, con la absolución, el arrepentimiento nos permite la salvación, pero tenemos que purgar, hay que pagar la culpa. Y si no queremos pasar por allí, oye, la iglesia te está dando la solución. Confiesa con regularidad.
Medita este salmo todos los viernes en la liturgia de las horas. Ese examen de conciencia es necesario. Confiesa con mucha regularidad, con la regularidad que puedas. Pero es que no tengo pecado, hermano Albert. Siempre tenemos pecado. Y si no te acuerdas de alguno, ve y confiesa como quiera. Pide al sacerdote con toda honestidad. Padre, yo no recuerdo de mi última confesión hasta parte haber cometido pecado, pero sé que soy imperfecto y necesito la absolución. Perdóneme, me arrepiento de aquellos pecados que cometí desde mi última confesión a esta parte, de los que no me acuerdo. Sencillo, esa es la parte más fácil, cuando no nos acordamos de un pecado. No nos vamos a recostar de esto tampoco. Hay que hacer examen de conciencia real y enterar y nuestro espíritu recordar aquellas cosas que cometimos, que hicimos falta, que fue un pecado. Y por eso yo recomiendo el examen de conciencia todas las noches. Así cuando los viernes leo, medito en Salmo 50, pues se me va refrescando aquellas cosas malas que hice, aquellas faltas que cometí, y muchas de ellas son pecados. Pero en caso de que por alguna razón no me acuerdo, porque no le presté atención por lo que fuera, por la situación que fuera, no me acuerdo, aún así vaya a confesarse y confiese de los pecados que no se acuerda. Pida la absolución. Importante, muy importante. Vamos a retomar, ya llevamos bastante tiempo. Yo pensaba que nos iba a dar tiempo a discutir los otros versículos que nos quedan. El 12, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva en mis entrañas el espíritu de rectitud. Ya empezamos a entrar en el terreno de la gracia. No me arrojes de tu presencia y no retires de mí tu Santo Espíritu. Y no me arrojes de tu presencia, es importante que lo tengamos claro. No es que Dios nos quita, nos saca, es que Dios cierra la puerta, como la parábola de las vírgenes, las sensatas y las necias. No te preparaste a tiempo y el Señor cerró la puerta, y una vez cerrada no hay manera de abrir. Así que tú te autoexcluyes. No me arrojes de tu presencia, o sea, no permitas que me aparte de ti. No permitas que me aparte de ti. Lo decimos también en el momento de las oraciones eucarísticas, ¿no? En la misa. No soy digno de recibirte, pero la palabra tuya bastará para sanar. Cuando hacemos la comunión espiritual y le pedimos al Señor que venga a nuestra alma, al menos espiritualmente, y como si lo hubiéramos recibido, le decimos al Señor: yo me abrazo del todo a ti, no permita jamás que me separe de ti. Que Dios nos mantenga, porque nuestra libertad lamentablemente nos lleva a pecar. Libertad y naturaleza que está herida por el pecado. Así que tenemos que estar bien pendientes de eso para no alejarnos de Dios. Vamos a quedarnos en el versículo 13, solamente vimos 2 hoy, porque abundé mucho sobre la Eucaristía y este video ya va por más de media hora. Así que nos quedan los versículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Esos son los que hablan de la gracia. Lo veremos en el siguiente video. Así bien, Santa Alegría, bendiciones, hasta la próxima.